una trayectoria de la iglesia primitiva hasta la realización de los concilios. Hemos aprendido una serie de cosas acerca de este proceso. Esta parte de la historia nos ha sido pasada sin solo los datos, sin haber una evaluación en la correlación de poder que empezó a haber al interior de la iglesia. Por esto vamos a dar una mirada en esta historia revisitada. Y al hacer esto, nosotros vamos a estar trabajando que la iglesia primitiva, de los orígenes hasta la canonización de la Biblia con el canon de Atanasio, que fue en 377 después de Cristo, hasta la iglesia de conciliar, a la iglesia de los concilios ecuménicos, que se incluye en este periodo la realización de los 4 primeros concilios de la iglesia. Nicea 325, Constantinopla 381, Éfeso 435 y Calcedonia 451. Y son consideradas iglesias cristianas las que aceptan las decisiones de estos 4 primeros concilios ecuménicos. La iglesia primitiva de una comunidad que privilegiaba lo experiencial y lo vivencial, que a cada vez que se reunían se compartían las experiencias y estas experiencias eran procesadas, eran trabajadas, elaboradas por la comunidad. Se llega a la iglesia conciliar para una iglesia que privilegia lo conceptual, las ideas y cosas muy pequeñas y finas que no toda la gente está entrenada para hacerlo. Y ahí están los concilios, de una vivencia de construcción comunitaria del saber, pasa a ser para una iglesia centrada en el saber que está en el liderazgo. Ahora no eran todos que manejaban los conceptos, solo unos pocos que eran los líderes de la iglesia. El saber comunitario que era procesual, que a cada reunión se desarrollaba, se hacía y que iba siendo construido en base a esta vida comunitaria, en esta interpretación comunitaria de la vivencia que estaban teniendo, se va a una iglesia para un saber cerrado, impuesto, y ahora que condena a los disidentes. Ahora ya empiezan a ver los herejes que son determinados por la jerarquía de la iglesia. ¿Y cuáles son las ideas de los 4 primeros concilios y las iglesias que no aceptan estas formulaciones? Nosotros no las consideramos como cristianas. Primero, la perfecta divinidad de Jesucristo. Jesucristo fue perfecto Dios mientras estuvo entre nosotros. Él no fue un poquito mejor o menor, no. Él fue Dios por entero. La segunda cosa, la perfecta humanidad de Jesucristo. No hubo un momento en que él era Dios y en otro momento él era humano, como muchas veces yo he oído de gente predicando sobre Jesús dormido en el barco en medio de la tempestad y decía, acá es Jesús humano. No, él nunca tuvo esto, siempre estuvo unido, Dios y humano. Y por esto el tercer concilio llegó a una formulación que es la perfecta unión entre lo divino y lo humano. Y acá empieza un término que se tiene de esta época, que es unio hipostática, que es la perfecta unión entre lo divino y lo humano. No se puede separar. Por último, había una tensión sobre la figura del Espíritu Santo para saber cómo se trataba y esto y que aquello. Hubo mucha discusión y llegaron a la conclusión de que la Trinidad es formada por 3, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene todos los atributos y toda la sustancia de Dios. Y con esto se afirma la Trinidad, que solo ocurre en el último concilio ecuménico. Las iglesias que no adoptan esto, por ejemplo, las unitarias, que afirman que solo existe Dios, que Jesucristo es cualquier cosa, es un gran profeta, no son cristianas. Por ejemplo, los mormones, por ejemplo, los testigos de Jehová, no son cristianas.
porque no aceptan los 4 primeros concilios de la iglesia. Y tenemos que tener esto siempre en mente, porque a cada rato vamos a oír unas tonterías separando lo divino y lo humano. Y yo ya he oído más de una vez que el Espíritu Santo no tiene la misma importancia de Jesucristo y de Dios, porque Él es la tercera, la última persona de la Trinidad. La iglesia medieval tuvo una ruptura entre la iglesia del occidente y del oriente. Y la cuestión ahí fue una interpretación muy pequeñita de homoiusis, homusis. Nosotros decimos que pelearon por una vogal. La otra cosa es la iglesia reformada que viene después. Y hay un periodo de 1200 años entre esta iglesia de los concilios hasta la iglesia reformada, con Lutero, Calvino, Zwinglio, que criticaron las posiciones teológicas de la iglesia católica y produjeron la reforma. Después de esto viene la iglesia radical, que es formada por los que se hicieron rebautizar y enseñaban la separación completa de la iglesia del Estado. La ruptura se dio en 1054, después usted tiene la reformada en 1517 y la radical en 1525. Con esto nosotros pasamos un bosquejo general, ligero, superficial de esta historia. La historia de la iglesia a partir de los concilios, la división entre iglesias ortodoxas y occidentales y también hasta llegar a la reforma, es un capítulo aparte que merece ser estudiado si usted quiere entender cómo la iglesia reformada apareció y por qué dijo lo que dijo. Pero también es importante para entender por qué los anabautistas dijeron lo que dijeron y produjeron la reforma radical. Y, más que todo, llegar al movimiento pietista, donde la espiritualidad fue rescatada. Una espiritualidad que estaba en la iglesia primitiva, que en la iglesia medieval se fue perdiendo porque ahí era repetir los catecismos, la confesión y no había énfasis en la vida personal. Mismo los reformadores no tenían esta preocupación, solo los pietistas lo hicieron después. Vamos adelante, gente, tenemos muchas cosas que ver, hay muchas cosas que aprender. Y yo los reto a meterse de cabeza en este proceso. Dios me los bendiga, hermanos.